Ya saben que tienen, ya todos están viendo, no sé. Sí, algunos que les toquen el CAT, todavía estoy ahí a la espera de que nos den espacio, si no vamos a tener que ir sus mamás al María Cristina. ¿Ya? Mientras tanto, en el María Cristina estamos avanzando, ya han hecho su primera visita, siempre sea el CAT o sea María Cristina, traten de ponerse de acuerdo y lleven algo para compartir, ¿ya? Además de compartir, los monitores tendrán que organizar eso y además los monitores también tendrán que pedir una pequeña cuotita, si no importa, de 50 centavos, pero llévense papeles higiénicos, porque los niños siempre están con mojito o están babeando, o te vienen a hablar y tienen siempre como cialorrea, ¿no ven? ¿Saben qué es cialorrea? Porque emiten mucha saliva. Entonces, o cuando comen, ¿no? Como no tienen coordinación, se ponen aquí, allá y vacían, entonces se ensucia y ese rato no sabemos qué hacer. Entonces habrá que ponerse de acuerdo con eso. Yo felicito a los grupos que han ido porque lo han hecho muy, muy bien. Para hacer la primera visita realmente se han portado excelente. Esa sensibilidad que tienen, ese servicio al prójimo, cambiamos la vida de ellos, aunque sea una tarde, pero ellos han debido dormir el otro día, pero toda la noche, no han debido querer despertar al día siguiente, porque parece que estaban cansados. No sé ustedes cómo les ha ido, pero bueno, ¿no? También han debido dormir, ¿no? Toda la noche. En serio que es no sé si les pasa a todos ustedes, pero uno se siente muy gratificado, y eso que no has hecho mucho, pero sientes así como si hubieras hecho penitencia y hubieras subido al Calvario, cuando has vuelto ¿no? Has sentido que te has quitado un peso de encima, ¿no? Entonces, es algo, no es bonito, digamos, así como podríamos llamarlo, pero es muy gratificante, ¿ya? ¿Por qué no bonito, no? Habrá que ver desde esos ojos, ¿no? Y tratar de que ellos tengan, ¿no?, una sonrisa la vez que vayamos a visitar. Bien, con el CAP seguramente también nos va a dar esa misma sensación. Son más pequeños estos niños, pero es gratificante. Bien, vamos a seguir con la teoría. Algunos ya tienen su texto, ¿sí? Entonces, ya les he dicho, los que se han comprado el anterior texto, les voy a completar. Voy a sacar una impresión y de acuerdo a eso se los voy a fotocopiaré y les voy a perforar y ustedes van a añadir a su cuaderno, ¿sí? Gaby, no sé cuántos más tendrá, no tengo idea, ¿sí? Pero yo me voy a dejar todo esto, solo que con la Gaby seguramente va a ser 45, no sé. Esa ha sido realmente, no sé, es mi preocupación, porque yo había quedado con ustedes que yo les iba a dar, pero algunos, en vez, claro, dijeron, por ahí me lo gasto y entonces prefiero comprar de una vez si es que ya hay, ¿no? Sí, hay muchas conductas que a veces no sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto? Pero no nos tenemos que complicar. Y no tenemos que amargarnos por eso, ¿no? Por 5 pesos, 3 pesos, no vamos a amargar la vida, ni vamos a tener problemas, ¿sí? Yo no quiero preocuparme. Bien, entonces, vamos a continuar con esto. Habíamos visto hasta métodos, ¿se acuerdan? Vimos métodos. No, déjame más para no escribir de nuevo. Muchas gracias. Oye, no le digas, sí, es mi monitor, ¿no? Sí. No tienen que copiar, para los que no tienen el cuadernillo, ¿sí? Vamos a irnos a la página, a ver, estamos en la página
8. Estamos en la página 8. Los otros estamos en la página... Sí, 8 está bien. La página 8. Entonces me van a seguir, ¿ya? Ustedes, página 8, 9, ¿ya? Entonces en la 8 y 9 tenemos, terminando nosotros tenemos lo que es el método clínico, luego tenemos el método experimental. Habíamos visto lo que son las encuestas, los laboratorios, los test, ¿no es cierto? Hemos dicho que el método se divide en dos grandes grupos, el método clínico y el método experimental, ¿verdad? Entonces, el método clínico está basado en la clínica y tiene el método introspectivo, el método psicoanalítico, pero por sobre todo las técnicas que son la base del ejercicio médico, que les decía que era la observación, ¿no? La observación clínica, la entrevista, ¿sí? La historia clínica, que ahí está con sus partes, la historia clínica, ¿sí? Un pequeño resumen, porque yo no soy médico, ¿no? Les estoy dando psicología, entonces solo lo esencial les estoy mostrando de lo que es la historia clínica, ¿cierto? Ahí tenemos el estudio de casos, ¿sí? El estudio de casos. El método experimental como un segundo grupo de lo que es, ¿no es cierto?, el método de la psicología médica, ¿sí? El método experimental que hemos dicho que es cuantitativo, ¿no? El clínico es cualitativo. Preguntas de exámenes les voy lanzando, ¿no es cierto? Entonces, en el método experimental tengo encuestas o cuestionarios, laboratorios y test psicométricos, ¿cierto? Y luego viene el concepto de salud y enfermedad, ¿sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? De su cuadernillo, si es el nuevo, página 10. Del cuadernillo antiguo 12, o el Gaby 12. No es antiguo el 12. Sí. Bien. Entonces tengo concepto de salud y enfermedad. Entonces, habíamos hablado en la anterior clase que nosotros, nuestro cuerpo, nuestro organismo, viene a ser, ¿no es cierto?, la base para la construcción de lo psicológico, y siempre va a buscar el ser humano como entidad biopsicosocial, siempre va a buscar el equilibrio entre esas tres dimensiones: lo biológico, lo psicológico, ¿no?, y lo social. ¿Sí? Medio ambiente. Lo bios, que pertenece al cuerpo cuando se enferma, es decir, cuando siente la amenaza de algo, se defiende, ¿no es cierto? Entonces se va a defender cuando hay una amenaza a su equilibrio, ¿sí? Cuando hay amenaza al equilibrio, sea de donde fuese que viene, siempre va a buscar la homeostasis, es decir, siempre va a buscar el equilibrio. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien está amenazado, ¿no?, por el medio ambiente, por virus o bacterias, si tu cuerpo está amenazado por aquello, inmediatamente va tu cuerpo a responder con fiebre altísima, ¿no ve? Por eso es que a veces los médicos recomiendan de que las mamás no les den sus antipiréticos a los niños, porque el médico después no podría hacer un diagnóstico certero de lo que le está pasando, ¿no? O cuando vayan a hacer sus laboratorios, ¿no es cierto?, esto pueda cambiar la química y por lo tanto no se pueda verificar fehacientemente a qué se debe, ¿no?, cuál es la amenaza que está sufriendo este ser humano, ¿sí? Entonces, eso es, diremos, el concepto de salud y enfermedad según esta
estas teorías, ¿no? Según los científicos, entonces, dicen, ¿no? Del hecho, el cuerpo busca la homeostasis, ¿no? Cuando hay fiebres, las madres buscan bajarla lo más antes posible, lo cual sí es importante que no llegue más allá de 40, incluso 39, pero también habrá que primero aplicar medios físicos y después recién con los antipiréticos. Y así sucesivamente nos habla de lo que es el concepto de salud y enfermedad. Nos dice que la enfermedad o la salud son procesos naturales. Si tú tienes buena alimentación, ¿sí? Si tú tienes buenos mecanismos o recursos para poder protegerte, por ejemplo, tienes una casa, tienes ropa, vestimenta para protegerte del frío, ¿sí? O para protegerte de infecciones, ¿no es cierto? Entonces, pues tendrás buena salud. Eso es lo natural, ¿no es cierto? Es un proceso natural. Es una posición evolutiva tal vez, pero este es un concepto de salud y enfermedad. Si tienes malos hábitos, si tienes malas costumbres, de hecho tendrás también, ¿no es cierto?, enfermedades, ¿sí? La gente que, ¿no es cierto?, tiene relaciones sexuales inseguras, por ejemplo, entonces es más propenso a contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto también de tener sífilis. Bien, Ridruejo dice, es un fenómeno natural que es posible en todos los seres humanos de la realidad física, al darse de un modelo, decía más o menos el curso de la antigüedad. Dice, hay un párrafo también interesante que dice que nuestra forma de ver el mundo, ¿no?, nuestra cosmovisión, ¿no es cierto?, influye en los síntomas crónicos. Si alguien ve que la vida, ¿no es cierto?, siempre le ha traído problemas, la vida o el destino, ¿no es cierto?, le echamos la culpa al destino, cuando a veces son nuestras propias irresponsabilidades. A veces decimos, ay, es mi karma, ¿no? Y no es tu karma, pues tú estás buscando eso, ¿no es cierto? Tú estás aceptando eso, ¿sí? Entonces va a depender cómo ves tú el mundo para, ¿no es cierto?, caer en la salud o caer en la enfermedad, ¿no es cierto? Estar en ambos sitios, ¿no?, de la vida. Dice, los síntomas físicos que se manifiestan en forma crónica o que aparecen y desaparecen de manera periódica sin que ningún tratamiento médico logre mejorarlos, o que al ser tratados farmacológicamente acaban siendo siempre sustituidos por otros que aparecen después. Eso nos está indicando que existe algún problema o algún conflicto no resuelto de tipo emocional. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que dice, a pesar de que yo no tengo pareja, no tengo relaciones sexuales, ¿no?, tengo infecciones vaginales. ¿De dónde viene eso, no es cierto? No es que ha habido un fantasma que ha ido, ¿no?, a seducirte, ¿sí? No es eso, ¿no? Pero a veces uno dice, pero ¿por qué tengo eso, no es cierto? ¿Por qué tengo manchas en mi cara? Algunas jovencitas dirán, ¿por qué tengo manchas en mi cara? Si me alimento bien, ¿no? Me he hecho ver con el médico y no tengo nada en el estómago que pueda producirme esto, ¿no? Y resulta que cada vez que tengo problemas parecería que se me mancha más, ¿no? Entonces no tienen hijos, no nada, y están manchadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos dice aquí en estos estudios que demuestran que nosotros tenemos algún componente emocional que lo manifestamos o que es manifiesto a través de nuestro cuerpo de esta manera, ¿no? Resulta que muchas veces, ¿no?, generamos el hecho de que bajen nuestras defensas. Cuando estamos con exámenes finales, ¿no?, ¿qué pasa? Nuestro estrés aumenta y nuestras defensas bajan, ¿cierto?
y cuando bajan nuestras defensas nos vamos enfermando de todo, ¿sí? A mí me pasa eso, cuando estoy yo muy estresada, me enfermo, ¿no? Y me enfermo y me sigo enfermando. Entonces, quizás es por el componente emocional, motivacional, que está provocando justamente estas situaciones de enfermedad, ¿no? Somatizamos, sí, solemos somatizar, ¿no? Solemos somatizar. Bien. Luego, Víctor Frank, prácticamente al final de este capítulo, nos dice en su libro El modo humano de enfermar, nos invita a hacer una revisión de los conceptos de salud y enfermedad y nos dice que desde la antropología médica, el paciente, el médico y el mundo del contexto debemos nosotros tener mucho en cuenta, ¿cierto? Debemos tener en cuenta el contexto y la cosmovisión de nuestro paciente. ¿Qué sucede dentro del hombre? Dice, ¿cómo sucede? ¿Y qué es el hombre? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Y qué significa? ¿Qué significa particularmente el enfermar? ¿No? Ciertamente la salud, dice, sería un proyecto, el enfermar una fractura y la vida un proceso que tiende a la finalidad, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? Por lo tanto, el enfermo, dice, es un sujeto activo de su enfermedad y lo recrea cotidianamente. O sea, depende de uno mismo para caer enfermo o no, ¿sí? Claro, en la mayoría de las situaciones, ¿no? Algún rato me dice mi esposo, gordita, me dice, ¿no? Cuando me dice gorda, cuando me dice gordita, algo quiere, ¿no? Entonces me dice gordita, ¿no? Te cuento que mis amigos me han llamado y este fin de semana voy a ir, ¿no? De farra. Y le digo, ya, que te vaya bien, ¿no? Los primeros años de casada, él no podía creer que le diga, ay, ya, qué lindo anda, ¿no? Entonces él dudaba y decía, pucha, ¿no? ¿Por qué siempre me estará mandando? ¿Sí? Pero ahora, ¿no es cierto?, me dice, y sabe que le voy a decir, le voy a dar la misma respuesta. Anda, divertite, ¿no? Pero no te excedas. ¿Por qué? Porque justamente cuando se excede, ¿no es cierto?, yo no estoy mal. Él está mal con dolor de cabeza, ¿no? Con ganas de tomar refresco todo el día siguiente, con estar en la cama, etc. Entonces le digo, bueno, te estoy diciendo, ¿no es cierto?, no te excedas, nada más que eso. Entonces él dice, ya, ¿no? Ya me está dando sus recomendaciones, ¿no? Pero de hecho, ¿no es cierto?, yo estoy feliz porque sé que al día siguiente se va a arrepentir de haber ido con sus amigos, ¿no? Y no haberse quedado conmigo. Así que un poco de psicología inversa, pero eso es lo que pasa. Cada uno busca, ¿no es cierto? Cada uno va haciendo su proyecto de salud. Si yo quiero estar bien, pues entonces me voy a alimentar bien, ¿sí? Yo sé que voy a tener úlcera gástrica, ¿no? Porque a mí me encanta, por ejemplo, las grasitas, me gusta mucho la comida, ¿no? La comida criolla, y no tiene que faltar en mi mesa, particularmente el ajo. Entonces yo digo, ¿no? Si loco le hace bien a mí, ¿no? A mi úlcera, ¿no? Porque la úlcera está feliz ahí, ¿no? Sí, pero sé que los demás, ¿no? Los efectos vienen a mi persona, que tengo que estar sufriendo con dolor de estómago. En este momento, por no haber tomado desayuno, ya está mi helicobacter, ¿no? Ahí, feliz de la vida, ¿no es cierto?, haciéndome doler mi estómago. Bien, entonces llegamos, dice, a las siguientes conclusiones, ¿no? Cuando nosotros analizamos el concepto de salud y enfermedad. Dice, salud y enfermedad son dos modos de vida, uno estar sano y otro estar enfermo. Entonces, estas son a las conclusiones que hemos llegado, ¿no?
son dos modos de vida o dos estados de vida, el estar sano o el estar enfermo, ¿sí? Luego, tenemos como segundo punto que la salud es dinámica, ¿no? ¿Por qué es dinámica? Aquí vamos a aumentar esto, la salud es dinámica. Sí, porque la salud permite el autodespliegue y permite el autodesarrollo. Es decir, si yo estuviese enferma, yo no podría venir a trabajar. ¿Sí? Ustedes, si estuviesen enfermitos, no podrían venir a pasar clases, ¿no es cierto? Entonces, la salud me va a permitir mi autodespliegue y mi autodesarrollo. ¿Sí? Lo contrario es lo opuesto. Limitaría mi despliegue y limitaría mi desenvolvimiento. ¿Ya? Lo otro. La enfermedad, dice, es una posibilidad biográfica. ¿Sí? Que supone un cambio en la vida del individuo. Entonces, cuando yo hablo de situación biográfica, ¿cierto? Es parte de tu historia, ¿cierto? Es parte de tu historia. Incluso cuando nosotros hacemos la historia clínica, creo que no hay en el tuyo, ¿sí? No hay, ¿no? En el laminado no hay. Creo que definitivamente no hay en el laminado, se los voy a traer, ¿no? La próxima clase. Ya, entonces, la enfermedad es una posibilidad biográfica que supone un cambio en la vida del individuo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos antecedentes. Si los abuelos o tatarabuelos fueron esquizofrénicos, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que yo tenga esquizofrenia, ¿no? Hay una posibilidad. No será muy alta, pero hay una posibilidad. Cuando hablamos de que las personas tienen Alzheimer, hay una posibilidad de que unos abuelos, unos tíos, alguien haya tenido Alzheimer, ¿no? Igual, cuando alguien se enferma de cáncer, dicen, tienes que tener cuidado de tus hijos, ¿no? Porque tienes que estar atento, hacerte los exámenes siempre, Papa Nicolau, mamografías, etcétera, porque hay la posibilidad, ¿cierto? Y la parte mental también, ¿no es cierto? Si tienes abuelos o tíos o tienes alguna tía bipolar, hay una pequeña probabilidad de que tú también seas bipolar. Y así sucesivamente, ¿no? La diabetes, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la síntesis a la cual se llega sobre el concepto de salud y enfermedad. Luego tenemos un capítulo, un pequeño subtítulo que ha aumentado. Qué pena. La psicología del sujeto enfermo. El hombre posee un organismo que le permite experimentar situaciones diversas de su existencia en el mundo. Un psiquismo apoyado en lo biológico, o sea, no puede haber ningún psiquismo sin un sustrato biológico, ¿no? Sobre lo biológico es lo que se asienta lo psicológico. Por eso es muy importante cómo te has ido desarrollando hasta lo que tú has llegado ahora, por ejemplo. ¿Ya? Entonces dice que son dos los caminos que debe seguir, no quien enfrenta a la enfermedad. Son dos caminos. Entonces, pregunta de examen quizás sea esta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los dos caminos, ¿no?, que tiene que enfrentar o que tiene que seguir un sujeto enfermo? El sujeto enfermo tiene dos caminos: la oposición a la enfermedad y la aceptación a la enfermedad. La oposición a la enfermedad, ¿no es cierto? Uno, en definitiva, en un principio, difícilmente acepta la enfermedad, ¿no es cierto? Muy pocos son los que realmente aceptan. Todos nos oponemos y entonces tratamos de negar, ¿no es cierto? Nos resistimos a aceptar, ¿no?, el estar enfermo. Esto supone una negación a la debilidad, ¿lo ve? A la minusvalía, a la impotencia. Cuando hablamos de enfermedad,
Eso me olvidé decirlo. Cuando hablo